el turno de Jorge Ballín. Ok, pues a ver si lo logro en 12 minutos. No sé, bueno, lo que nos pidieron era hablar de nuestras búsquedas personales. Yo primero me empezaba a cuestionar si un escenógrafo debe tener un estilo personal. Yo creo que no, o sea, creo que definitivamente lo tenemos por nuestra formación y por nuestra manera de ser y todo, pero si un escenógrafo impone un estilo personal a todas las obras que hace, va a ser todas las obras igual. Y todas las obras son diferentes, y todos los procesos son diferentes, y todos los directores son diferentes. Entonces yo creo que sí podemos tener caminos y búsquedas, pero si tú, como no eres un artista plástico individual de que estoy en mi etapa cubista o mi etapa azul o mi etapa lo que sea, si impones esas cosas, esas ideas a una obra de teatro, entonces pues estás no escuchando el resto de las cosas. Cuando estás oyendo las ideas del director y el texto y la música, te surgen ideas diferentes porque cada obra es diferente. Pero bueno, sí tenemos búsquedas personales. A mí me interesa mucho el tema del espacio, como de la manera casi hasta la más abstracta. Tengo esta foto que, bueno, no es un dibujo mío, pero es hablando de qué es el espacio y cómo funciona el espacio en el teatro. Yo, como siempre trato de diseñar, es partir de lo que pasa en la obra, de la acción dramática, de qué sucede en la obra, y el espacio lo construyo alrededor de eso. O sea, cuáles son las acciones que tienen que suceder en la obra, si son íntimas, cuál es la relación entre los personajes, cuál es lo que tiene que pasar, y a partir de ahí se hace el espacio, y se hace un espacio que cambia y que se transforma, porque estas acciones no son estáticas, estas acciones también transcurren en el tiempo y entonces el espacio cambia. Eso es un poco como mi búsqueda personal, además de en general como me importa mucho la coherencia del todo en relación a todos los otros elementos de la puesta en escena. Entonces, pensando en esto, no necesariamente voy a pasar mis mejores obras, pero creo que sí las que mejor explican esto de lo que estoy hablando, que es que para mí el espacio está creado a partir de tú cómo construyes un espacio estableciendo límites. El espacio es la nada contenida en algo. Entonces vamos a ver como varios ejemplos de qué es ese algo. Entonces lo más obvio y lo más elemental y lo más básico es, pues como arquitectónicamente, un espacio son 4 paredes y un techo. Normalmente en el teatro pues, te falta la pared de enfrente, si no, no ve nada el público. Y los límites son muros, y en este caso muros y unas traves arriba que hacen una especie de techo. Pongo este ejemplo que es de la obra Rojo, en relación a 3 obras que estoy ahorita haciendo con la Compañía Nacional de Teatro, en donde estos mismos muros me los regalaron de los que hicieron esa producción, y los usé en 3 obras diferentes, con 3 directores diferentes, en 3 coriolanos diferentes, de Shakespeare, de Brecht y de Grass. Y sucedió esto, este es el de Brecht, dirigido por Alberto Villarreal, con estas mismas paredes y traves. ¿Qué pasa si hacemos un espacio más profundo en donde las traves vayan subiendo y bajando para ir cambiando la sensación del espacio? Con muebles, achaparrando, alargando, subiendo, cerrando los muros de atrás, se hace una puerta, se hace una vitrina, se hace una calle con una perspectiva con las traves como si fuera un túnel. Se van cerrando y abriendo las paredes de diferente manera y creas una cosa con una atmósfera, y con la iluminación y según las acciones de lo que pasa en la obra, que aquí es una balacera en una calle y la entrada de un casino. Estos muros tienen de un lado los ladrillos de la otra obra y del otro una cosa como de concreto. Una mesa de luz que a veces es mesa, y a veces es barra, y a veces es piso, y las mismas cosas moviéndose, esas mismas paredes, abriéndose, cerrándose, doblándose, cambian el espacio. Entonces, los espacios no son las cosas, es lo que hay en medio.
la nada que se llena de acción dramática. Este es el otro Coriolano de Günter Grass que dirigió Martín Acosta, en donde las mismas paredes están estáticas atrás haciendo el fondo de un teatro vacío. Y después, en la de Shakespeare que dirige David Holguín, son unos muros grandes que van girando y según los giros van sucediendo las acciones. Pero estos giros hacen que en esta escena haya un espacio atrás para tal cosa que pasa, que se cierre para ser un espacio más pequeño, que se abran y entonces haya una perspectiva. Entonces hay una especie de dramaturgia de cómo vas moviendo el espacio. Estas son las mismas paredes para las 3 y ya 4 obras. Entonces el ir moviendo estos límites físicos hace que el espectador que esté afuera vea un espacio diferente para cada escena, pero son las mismas cosas, son los mismos elementos los que a la hora de moverse hacen que el espacio cambie. Entonces a mí no me interesan tanto las cosas, sino crear límites para hacer espacios que se llenen de acción. Este es otro ejemplo de Yo también quiero un profeta. Era un espacio en ángulo en donde había unas ciertas mamparas que se iban abriendo unas como puertas, y el mismo espacio, o sea, abriendo huecos, pues cambiaba mucho entre una escena y otra, siendo exactamente las mismas cosas, nada más por mover un pedacito. Se abren dos y es otro espacio, y esto se vuelve una columnata, y son las mismas tablitas que giraban, y parecen los espacios distintos. Entonces, el espacio también es una construcción mental en la mente del espectador. Esta es otra cosa también, como con torres de concreto que se iban moviendo en una coreografía, abriéndose y cerrándose, creando. Se supone que la acción era danza abstracta, pero pasaba en una calle, en unas puertas, había interiores y había exteriores, y según cómo se acomodaban las cosas para cerrar o abrir el espacio y la acción de la coreografía que sucedía en ellas cambiaba, porque el espacio se ahogaba, se liberaba, se abría, era un interior, era un exterior, era agobiante, te liberaba, y todo eso se lo provocaba al personaje y pues al espectador. Y luego los límites pueden no ser tan físicos. Pues esto es una obra de danza también que se hace mucho, que era un aro colgado de 2 varas con una tela transparente, y se movía el aro, y entonces de pronto esta misma cosa baja y se hace una cosa que te enmarca el personaje, y sube y te lo libera, y se inclina para atrás y se hace una cueva de una bruja, y después se transparenta por la luz, se inclina y te enmarca un personaje arriba y otro abajo, etc. Entonces, una sola cosa en movimiento te produce muchos espacios, y de pronto baja y se dobla abajo y desaparece, y el espacio queda siendo un simple piso. Y pasando a pisos, el límite de estos límites no necesariamente tienen que ser paredes y cosas arquitectónicas, sino que pueden ser plataformas. En este caso es una obra de mis pocas obras en donde no se mueve nada, pero con la luz se iba cerrando y se iba abriendo el espacio en una intersección de 3 caminos, en donde lo que importa es lo que está pasando en la acción, y el espacio lo abre y lo cierra la luz sobre 3 plataformas que ahí están con una perspectiva falsa. Entonces el límite en este caso es el piso, que si se te acaba te caes, y la luz que te corta ese espacio haciendo pequeños subespacios. Una cosa similar que hice en el Teatro de los Insurgentes, moviendo al público del lugar y haciendo una conformación rara y medio isabelina, extraña, que se llamaba TOC, con Diego Luna y Chema Jaspic. Era una plataforma curva, inclinada, enorme, en donde también el espacio se creaba con la misma plataforma y con unos pisos, unos elevadorcitos que subían y bajaban con banquitos y cosas. Entonces, lo mismo que era muy abstracto y que no había ninguna referencia real, se convertía en una terraza, una cama, había un momento en donde estas cosas giraban, un departamento completo, todo te lo imaginabas, pero realmente para lo que servía había una escena de un comedor, pero esto estaba creado porque la obra se trataba de un personaje que está
confundido y tiene que decidir entre su novia y su novio. Entonces esto era una especie de balanza. Para mí el espacio también sirve para eso, para crear tensiones y relaciones entre los personajes. En una cosa con una perspectiva, con una inclinación o con una plataforma, con formas raras o marcos raros o cosas así, hace que las tensiones visuales entre los personajes te cuenten historias. Están pasando cosas entre ellos nada más de dónde los paras, cómo está el piso y cómo están los muros. O Copenhague, que era simplemente una plataforma elíptica curva con unas líneas de luz, el reacomodo de unos muebles y las líneas de luz que se iban dibujando, aparte de que tenían que ver con cosas de la historia, hacían espacios que se abrían y se cerraban, y son líneas. Entonces nos vamos haciendo cada vez más abstractos, y aquí pasamos a más escenografías de líneas. En Der Biche era una obra que la escenografía era simplemente 40 lamparitas, poquitos, colgados con unos cables, y los cables bajaban y subían con unas poleitas que movían los actores, y 4 líneas, 4 cables y 4 foquitos prendidos abajo te hacían un elevador, un techo, otro techo inclinado. Nada más por mover líneas y puntitos te va cambiando el espacio. Una arcada de un mercado, un río que se movía y el exterior y el interior de un río para uno que se está ahogando. Otra vez la luz y 4 líneas son una casa de un pescador, se conectan y son un barco, un naufragio, etcétera, un templo chino, 1000 cosas. Otra con hilitos era una cosa de danza que se llamaba Umbrales de Pilar Medina. Todo eso que ven ahí son listones. Entonces este espacio está creado por líneas, como si dibujaras una perspectiva en un pizarrón. Y hay unos monitos que desamarra la bailarina y estos los jalan los técnicos y se van los listones y se va liberando y va quedando un cubo vacío. La obra se llama Umbrales porque empieza con ventanas y puertas que ella va cruzando y al final queda un cubo, un prisma vacío que pues son unos hilitos, unos listoncitos. O esta cosa que hice para el Canal 22, para un reality show de danza contemporánea, eran piernas y bambalinas con unas líneas de luz que se cerraban, se abrían, se inclinaban y video atrás. Y entonces, moviendo los mismos elementos, haces muchos diferentes espacios con lo mismo. Y otra vez son unas rayitas. El espacio te lo estás creando tú en tu cabeza como espectador. O esto de la pequeña habitación al final de la escalera, que son también como líneas dibujadas en el piso. La obra trata de una mujer en una casa que la superdescriben en el texto porque es muy narrativo, y ella va recorriendo habitaciones de la casa y era en el granero, una mansión enorme. Entonces todo está descrito. Entonces yo en la lectura decía, ¿qué hago? Porque cualquier cosa que ponga va a ser reiterativa o ridícula con todo lo que están describiendo. Entonces la idea fue unas líneas en el piso de luz que se vayan prendiendo. Entonces el personaje está fuera de una habitación, que es una rayita, en donde ella da un paso sin moverse y el piso, la luz cambia y ella ya entró a la habitación. O recorre los pasillos laberínticos de la casa y no hay nada, todo te lo estás imaginando, pero la línea del piso te delimita el espacio y el espacio se vuelve, te imaginas todo, pero sí hay un límite a partir del cual el espectador se imagina. Si no le pones nada, no se va a imaginar nada. Hay que darle herramientas para provocar esta imaginación. O esta cosa que estaba en el Teatro Insurgentes y se estrena ahora en el Chapultepec el viernes, del curioso incidente del perro de la medianoche, que es el mismo principio, pero como una proyección de un dibujo de un personaje que está escribiendo en su cuaderno lo que le va pasando, y es un niño que va dibujando los lugares en los que está, esquemas y cosas. Y hay muchas escenas en donde son simplemente un cuaderno, es un como cuaderno gigante, con las cosas proyectadas, dibujadas, de tal manera que igual las líneas en el piso te crean los espacios delimitados que los actores se mueven y cruzan y luego cruzan las paredes cuando no deben. Pero digamos que igual el límite es una raya pintada, en este caso proyectada en el piso, que es lo que te va guiando por las aventuras de este niño y
viaje a Londres hay un tren, hay una escalera eléctrica, hay un metro, y mil cosas. Esto me lleva también a la otra cosa que mejor les paso. ¿Ya? Pues eso me lleva a terminar. Gracias.